Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Sean bienvenidos un día más a la Orden del Dragón. En esta ocasión vamos a hablar de forma extensa sobre los Illuminati, o lo que es lo mismo, la Orden de las Abejas, los Perfectibilistas o los Iluminados de Baviera. Pero ¿cómo se formó este grupo? ¿Para qué? ¿Cuáles son sus objetivos? Para descubrirlo nos vamos a remontar atrás en la historia en el año 1776 en Baviera, Alemania, cuando un hombre llamado Adam Weishaupt fundó esta orden con el objetivo de recopilar conocimiento muy antiguo y tratar de que el mundo fuera más perfecto. Se dice que se prohibió en 1785 y para entonces Adam Weishaupt ya había bautizado su sociedad secreta con el nombre de la Orden de los Iluminados, con una estructura inspirada en la masonería. Los Iluminados de Baviera emprendieron una cruzada en contra de la superstición, los prejuicios, el abuso de poder y sobre todo contra la influencia de la Iglesia en la vida pública. Weishaupt y los suyos pregonaban su apoyo a la educación de la mujer, la igualdad entre sexos, defendían el ateísmo. Según la versión oficial de la historia, los Iluminados de Baviera fueron ferozmente perseguidos por las autoridades bávaras. Sin embargo, varios integrantes de esta sociedad secreta lograron escapar y cruzar el Atlántico, fundando en Estados Unidos un grupo muy similar de iluminados americanos. Y es probablemente estos últimos los que constituyeron la base de lo que hoy conocemos como los Illuminati, una siniestra corporación que conspira desde las sombras para instaurar un nuevo orden mundial. Algo parecido al libro de 1984 de George Orwell, o otro libro muy parecido que se llama Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Verán, hay un escritor británico llamado David Icke que escribió un libro que se llama The Biggest Secret, el secreto más grande. Y David Icke afirma que los Anunnaki crearon el linaje necesario para controlar la humanidad en su nombre. Esa línea de sangre estaría formada por las mismas familias que hoy controlan el mundo. Pienso que, más bien se dice que son 13 familias, y cuyos miembros pertenecerían a la hermandad babilónica. Al parecer ese grupo está obsesionado con su herencia genética y por eso se casan entre ellos como una forma de preservar su legado. Supuestamente las familias reales, las aristocracias de Europa y de la costa este de Estados Unidos pertenecerían a esta hermandad, y como consecuencia de esta consanguinidad conservan una estructura genética muy particular que para muchos investigadores es reptiliana, tales como Hillary Clinton, Madonna, se dice que también Barack Obama, y convierten a sus portadores en híbridos. Siguiendo en esta línea, hay otro libro de William Bramley, que es el autor de Los dioses del Edén. En su libro afirma que antes de la hermandad babilónica existía otra sociedad secreta llamada la Hermandad de la Serpiente, el culto a la serpiente. Según un investigador llamado John Coleman, que es un investigador que escribió una revista que se llama Revista de Inteligencia Global,
Dice que esa supuesta hermandad de la serpiente se habría convertido en lo que en la actualidad conocemos como los Illuminati, y que son controlados directamente por fuerzas muy inicuas, muy malvadas y siniestras. Y Coleman afirma que la masonería Illuminati del grado 33 ha sido utilizada no solamente para infiltrarse y controlar muchas instituciones políticas, económicas, religiosas, sino también para crearlas de modo que puedan acceder a la gente que entrega su energía para servir sin su conocimiento los intereses de una agenda que ignoran. Fue en las 22 logias Palladio donde se llevaba a cabo esta agenda, supuestamente relacionada con la Gran Logia Masónica de Inglaterra. Y John Coleman va aún más lejos al apuntar que los grandes maestros de la masonería y de los jesuitas trabajan juntos en esta conspiración. Por otro lado, Jim Shaw, que es un ex masón de grado 33 y que es autor del libro El engaño mortífero, denuncia el culto de la serpiente celebrado bajo el máximo secreto en la masónica Casa del Templo en Washington, D.C. Si se contrasta esta información con las descripciones de los extraños diseños que parecen vincular ciertos lugares indicados en el mapa de Washington, así como reportajes acerca de túneles debajo de la ciudad que se interconectan muchos de los edificios federales más importantes de Estados Unidos, que supuestamente cubren grandes distancias y profundidades, obtenemos un cóctel explosivo que apunta a que algo muy siniestro está sucediendo bajo el Capitolio de Washington. En opinión de algunos investigadores, los híbridos que llevan genes Anunnaki están controlados por entes diabólicos que habitan en la dimensión subastral, o sea, en el bajo astral. Solo pueden establecer contacto con estos entes mediante rituales de sangre, rituales satánicos de sangre, que se celebran en ciertas fechas de cada año. Uno de los aniversarios más importantes del año es el 30 de abril, conocido como la Noche de Walpurgis. La Noche de Walpurgis es una fecha muy significativa para los Illuminati. Ellos la establecieron el 1 de mayo de 1776 y se dice que en un momento dado durante el ritual, justo al sacrificar a un niño, el ente cruza la frontera entre dimensiones, accediendo al control de la mente y el cuerpo de los que participaban en la ceremonia para ser iniciados. Desde ese momento, los nuevos adeptos quedan bajo el control del grupo, tanto por miedo como por interés propio, y ese temor se refuerza regularmente participando en otras ceremonias de iniciación a nuevos miembros. Los que ostentan el poder mundial necesitan fomentar conflictos y guerras de todo tipo por varias razones. Y la más importante es enriquecerse mediante la venta de armamento, contratos de reconstrucción, quedarse con las materias primas del país invadido y conseguir que muera un gran número de personas. La mente fría reptiliana disfruta con el derramamiento de sangre y se interpreta como un sacrificio necesario que conduce a la victoria, porque se alimentan de la energía del sufrimiento, del dolor y de baja vibración. En las civilizaciones antiguas, sobre todo, por ejemplo, en la maya, en la azteca y en algunas otras civilizaciones, sacrificaban niños como ofrendas a sus dioses paganos y maléficos, ya que los reptilianos exigían este tipo de ritual. En el instante mismo de producirse la muerte ritual, fluye por el cuerpo de la víctima una gran cantidad de adrenalina que se acumula en la base del cerebro, con un efecto sobre todo que es más potente en los bebés
y también en los niños pequeños. Y es esta afluencia de adrenalina la sustancia que buscan las mentes reptilianas para poder pasar a esta dimensión y poseer a alguien. La capacidad reptiliana de poder controlar a los seres humanos desde la dimensión del bajo astral depende de la intensidad de las emociones negativas que generan las personas en la Tierra, sobre todo las energías del miedo, de la culpabilidad, de la agresividad, del temor, del terror. Y por esta razón los políticos, sobre todo los políticos Illuminati, provocan situaciones que generan esas emociones de baja vibración. El aumento de sectas de sangre acá en Occidente está preocupando a las autoridades. La relacionan con las películas de terror y las imágenes que ve la juventud. Pero es el mismo gobierno el que lo permite. Permite la distribución de este tipo de cintas y de forma de entretenimiento, porque se ajusta a la misma agenda Illuminati de crear agresividad en la sociedad y desviarla de la ética y la moral universal. La existencia de túneles alrededor del planeta están vinculados con la desaparición de personas y rituales masónicos. Parece indicar que las antiguas leyendas sobre razas intraterrestres, de hombres serpiente y de otros reptiles, como por ejemplo los que se mencionan en los relatos de Lovecraft, no son mera ficción, ni tampoco cuentos folclóricos, sino que me da a pensar que es algo totalmente real, por más ficticio que se escuche. Es más, muchos investigadores del fenómeno extraterrestre afirman que algunas razas extraterrestres ejercen cierto control sobre los seres humanos. Y ese control va desde varias bases subterráneas que se ubican alrededor del mundo. Según he investigado, entre el 1 y el 2% de la población de Estados Unidos pertenece a los Illuminati. Estamos hablando de alrededor de unos 3 millones. Y la meta principal de estos supuestos elegidos es reducir la población mundial para poder crear un nuevo orden mundial. Durante sus más de 30 años en la secta fue testigo y víctima de la violencia psíquica ejercida sobre los miembros para mantenerlos bajo control, conforme a ciertos programas especiales que se derivan del proyecto de la CIA MK Ultra, así como otras técnicas de control mental. Durante el día trabajaban en su profesión y por la noche asistían a reuniones privadas 3 veces a la semana, celebradas en una base militar muy protegida cerca de San Diego. Por su posición dentro de la organización, hubo una persona que fue infiltrada y que pudo acceder al plan Illuminati para dominar al mundo, una estrategia que realizan desde hace tiempo delante de los ojos de los estadounidenses. Se cuenta que cada una de las 7 regiones de Estados Unidos tiene un centro neurálgico desde donde promueven y desarrollan sus actividades, y además tienen bases militares escondidas en zonas remotas, zonas aisladas o en grandes fincas privadas. Estas bases se utilizan para el adiestramiento de militares y mercenarios en técnicas de combate de cuerpo a cuerpo, control de la población, manejo de armas y todo tipo de estrategias que los capacite para asumir el control en los países donde triunfe su plan y necesiten líderes bien preparados. Las diferentes sociedades secretas que trabajan para establecer el nuevo orden mundial son extensiones de los Illuminati y parecen tener su centro ritual mundial en el Vaticano. Los políticos y otros servidores de esta sociedad satánica son iniciados superiores en hermandades como Skull and Bones, o sea, calaveras y huesos, y el Bohemian Club, Bohemian Grove,
y también el Club Bilderberg en Europa, y ciertas logias de la masonería internacional. Gracias a la huida de varios miembros de los Illuminati, es como se conoce esta información, y cada vez con más claridad, o sea, gracias a los detractores. La existencia de un plan maestro infernal que pretende someter al 99% de la humanidad a los caprichos malvados del 1%, muchos de los cuales son víctimas del control mental MK Ultra de los Illuminati desde su infancia. Pues la sociedad secreta Skull and Bones, Calaveras y Huesos, es la sociedad Illuminati más poderosa de Estados Unidos, y también es muy posible que esté vinculada con una supuesta sociedad matriz en Alemania. Esta sociedad de Skull and Bones se quiso plasmar en un capítulo de House of Cards, Casa de Cartas, por Kevin Spacey, que fue lo que le costó su carrera, y le empezaron a salir un montón de personas que lo denunciaban como abusador de niños, pero todo era un plan para poder destruir su carrera por tratar de exponer a estas sociedades en uno de los capítulos de House of Cards. La idea de que pueda existir en España una logia de ese tipo es perturbadora, porque también significaría que también tendrían militantes del nuevo orden mundial en Europa, en España, y también sería una amenaza a la democracia española. Los ritos de iniciación celebrados en el Instituto de Skull and Bones en Yale, la Universidad de Yale, son de inspiración satánica y generan un ambiente propicio para que los nuevos durante el proceso de iniciación sean más vulnerables a la posesión por entes que habitan las zonas del bajo astral. Esta vulnerabilidad es más fuerte todavía si son miembros de familias con líneas de sangre vinculadas a las monarquías y aristocracias europeas. Pues la relación de los fundadores de Calaveras y Huesos con el crimen organizado, especialmente el comercio de opio, así como la filosofía que practica esta sociedad, que tanto poder parece tener a niveles políticos, militares, corporativos, la convierte en una verdadera amenaza mundial. Tengan en cuenta que George Bush todavía siguió en el poder después de 2 victorias rodeadas de polémica. Se dice que gran parte del capital de George Bush procede de esta sociedad. Y hay un investigador norteamericano llamado Uri Daubenko que cree que las cifras de los niños desaparecidos y el aumento del abuso sexual infantil y la pedofilia en todo el mundo están relacionados con la existencia de una red bien organizada de criminales de alto nivel que controlan los sistemas legales de varios países desde las sombras. Por otra parte, también el ex jefe del FBI, que también es un investigador privado llamado Ted Gunderson, declaró que uno de los artífices de los crímenes contra la infancia es el movimiento satánico actual. Gunderson cuenta que los escritos de Aleister Crowley servían de fuente de inspiración a los satanistas, en particular el texto siguiente, que pertenece al libro Sacrificios de Sangre de Crowley, que dice así: no sería aconsejable condenar como irracional la práctica de algunos salvajes de sacar el corazón e hígado del adversario y comerlos mientras aún estén calientes. En todo caso, respondía a la teoría de los antiguos magos de que cualquier ser vivo es un almacén de energía que varía según el tamaño y salud del animal en cuestión. Cuando éste muere, la energía se libera inmediatamente. Para realizar los rituales de la más alta espiritualidad, se debe elegir una víctima que pueda poseer la mayor cantidad de energía y un niño varón inocente,
puro y de probada inteligencia, la cual sería la víctima más satisfactoria. Pues Gunderson insiste en que muchos niños desaparecidos en Estados Unidos terminan en ceremonias satánicas donde los sacrifican. En su opinión, hay más de 3 millones de miembros activos de sectas satánicas en Estados Unidos, y esta cifra es el resultado de un estudio estadístico sobre bases de datos de zonas como South Bay, Los Ángeles, Salt Lake City, Iowa, y en un video que grabó afirma que entre 50,000 y 60,000 individuos son sacrificados todos los años durante 8 fiestas satánicas. Gunderson fue agente especial del FBI en Los Ángeles y tenía bajo su mando unas 800 personas, gestionando un presupuesto de más de $24 millones. Desde entonces, como investigador privado, ha denunciado el papel de la CIA en el tráfico de drogas, secuestro y tráfico de niños, control mental y crímenes satánicos. Después de que descubrió varios casos de manipulación judicial donde condenaron inocentes, llegó a la conclusión de que existe una conspiración en Estados Unidos que se nutre de la pornografía, el narcotráfico, la pedofilia y el secuestro organizado de niños. En su opinión, el movimiento satánico es una amenaza global real para todos los países, ya sean democracias o no, ya que su intención es controlar el planeta, corrompiendo a la infancia, controlando mentalmente a la población. Y esta aseveración no parece tan descabellada si nos ponemos a pensar en las palabras de Aleister Crowley, extraídas en su libro de la ley. La ley es para todos. Además, la bestia 666, como se referían a Crowley mismo, aconseja que todos los niños desde su más tierna infancia sean acostumbrados a contemplar todo tipo de actos sexuales, así como el proceso de parto en sí, para que la niebla de la falsidad y el misterio no embrutezca sus mentes, entorpeciendo el desarrollo de la construcción simbólica inconsciente. El Bohemian Grove o el Club Bohemian es el lugar donde cada mes de julio se reúnen, debaten y deciden asuntos importantes relacionados con la política de Estados Unidos. Es como si fuera el Club Bilderberg para Europa. El Bohemian Grove es para los Estados Unidos, es más o menos su equivalente, con la única diferencia es que en el Club Bilderberg no se reúnen más de 3 días y no se tiene conocimiento hasta la fecha de que se celebren rituales extraños como lo hacen en el Bohemian Grove. Las denuncias que parecen vincular algunas actividades con abusos y asesinatos de niños y mujeres y niñas también no se pueden comprobar porque la Ley de Seguridad Nacional de 1947 todavía está vigente y no se permiten investigaciones de ninguna clase. Pues de ser ciertas esas acusaciones, hasta incluso hubo un infiltrado en una reunión del Bohemian Grove, el cual era Alex Jones, que presenció un sacrificio humano en ese lugar. Si realmente fueran ciertas esas acusaciones, estaríamos ante otro frente de los Illuminati, en los cuales los miembros sacian su sed de sangre en rituales celebrados en ese campamento de verano de la élite. ¿Y cuáles son los objetivos de esta élite oscura que nos gobierna bajo las sombras? Pues en primer lugar es emplear el soborno monetario y sexual para coaccionar a aquellos que nos gobiernan. O sea, es decir, nuestros presidentes de nuestros países no se mandan solos. Uno piensa que
que reciben ellos, que toman las decisiones por su cuenta unilateralmente o basados en lo que el pueblo quiere, pero no. Sus gobernantes y sus presidentes, ellos reciben órdenes de más arriba, principalmente de los judíos y de los banqueros. Bueno, eso sería principalmente el primer objetivo, tratar de controlar a los gobiernos de los países, sobre todo reciben órdenes de los banqueros. Y el segundo objetivo sería que los que sean profesores de universidades, de escuelas, enseñen a los alumnos cierta mentalidad. Es decir, los conocimientos que nos enseñan en la escuela no son tan ciertos como nos quieren hacer creer. O sea, nos dicen verdades a medias. Además, el sistema educativo está basado para que los alumnos no se cuestionen nada y acepten todo lo que le dicen los maestros sin cuestionar. Se imponen verdades absolutas, no se permite cuestionar absolutamente de nada lo que enseña el profesor, no se cuestiona nada sobre el fenómeno ovni, no se permite cuestionar sobre la luna como un satélite artificial, sobre la llegada de Cristóbal Colón a América, sobre la existencia de continentes perdidos como Lemuria, Hiperbórea, la Atlántida, la existencia de la Tierra hueca, la existencia de seres extraterrestres. Estas enseñanzas son incuestionables dentro de la escuela. Y el que empiece a decir cualquier otra teoría que diga el profesor es tachado de loco o de conspiranoico. El tercer objetivo de los Illuminati sería colocar personas clave dentro de las instituciones bancarias y gubernamentales, ya que si ellos controlan los bancos, pueden controlar todo el mundo. También dentro de ese mismo objetivo está el tratar de hacer desaparecer el dinero físico a través de un chip. O sea, es decir, en el chip llevaríamos el dinero y ese chip sería implantado en nuestros cuerpos, en la mano o a veces en la frente, no sé, pero principalmente creo que es en la mano. Y a través de la mano con un escáner, uno pasa al cajero y uno paga y puede hacer otras transacciones sin necesidad de usar el dinero físico. Y lo que está facilitando la desaparición del dinero físico es el COVID-19, porque pueden sacar de que el dinero puede tener rastros del virus, y entonces pues van a usar eso de pretexto para hacer desaparecer el dinero físico. El cuarto objetivo sería controlar los medios de comunicación. No todo lo que se dice en la televisión tiene por qué ser verdad absoluta. Muchos de esos medios, sus dueños son, por ejemplo, Ted Turner, el cual es masón, los Rockefeller, los Rothschild, y de alguna forma ellos controlan el tipo de información que va a salir en los medios y qué información no debe salir a la luz pública. Los medios de comunicación no nos cuentan lo que en realidad está pasando en el mundo. Por ejemplo, el desastre nuclear de Fukushima causado por un tsunami, el cual fue completamente tapado por los medios de comunicación, y las consecuencias que ha tenido en la biodiversidad, por ejemplo, las mutaciones que están sufriendo los animales de la zona, la contaminación marítima, que incluso llega hasta las costas de Hawái. De eso no dicen nada los medios de comunicación. El quinto objetivo sería generar guerras para sus intereses, como los mencioné, y eso lo hacen también para alimentarse de la energía negativa que produce una guerra. Financian ambos lados de las guerras, ambos bandos, la industria armamentista se activa,
ganan por la venta de armas, ganan por los contratos de reconstrucción de las ciudades y a su vez también se apoderan de la materia prima y los recursos naturales del país que invaden. Por ejemplo, a mí no me extrañaría para nada que la guerra de Irak o la guerra de Afganistán, etcétera, hayan sido el pretexto de las armas nucleares para invadir y causar guerras. Se dice que el ataque de las Torres Gemelas fue una tapadera o un pretexto para invadir Afganistán y así poder apoderarse del negocio del opio, pero eso ya sería otro tema. El sexto objetivo sería cambiar completamente la religión, sobre todo la religión cristiana, el Vaticano y la creación de miles de religiones para dividirnos, para confundirnos, para generar odio entre nosotros, fricciones entre gentes de diferentes religiones. Ellos quieren tratar de hacer también pues una sola religión. Y las religiones se utilizan también como un método de control. No sé si se han fijado que cada año surgen nuevas religiones y el mundo sigue igual, o hasta peor que si no las hubiera. La Biblia es uno de los libros más tergiversados, más manipulados. Y en lugar de ser un mundo mucho mejor, o sea, más espiritual, con más armonía, por haber tanta religión, más bien parece todo lo contrario. A pesar de haber tantas y tantas religiones, aún así predomina el caos, la anarquía, la violencia, el ego. Y eso contribuye a bajar la vibración del planeta. El séptimo objetivo sería disminuir la población, reducirla. Y es por eso que cada vez son más agresivos, atacándonos a través de la comida, a través del agua, a través de las ondas electromagnéticas. Por todos lados nos atacan para disminuir el nivel de vida y cada vez son más agresivos con los chemtrails, que son estelas químicas que nos lanzan por aviones, que nos fumigan. Se dice que con esa práctica podrán reducir la población al menos un 10% a largo plazo. Asimismo, se dice que los Illuminati controlan el clima a través de un invento basado en Nikola Tesla llamado el HAARP, el cual mediante el envío de 1.7 gigavolts enviados a ciertos puntos del planeta, por ejemplo a zonas débiles sísmicas, son capaces de crear desastres naturales donde mueren miles de personas. Se dice que el huracán Katrina fue creado con esa arma climática, el tsunami del 2004, el terremoto de la Ciudad de México en el 2017, el tsunami de Japón. Se dice que en el mercado negro de la Unión Soviética se vende de todo, incluso hasta secretos de Estado. Y se dice que el accidente del Titanic fue realmente provocado porque había dentro de él magnates que respaldaban económicamente a Nikola Tesla para la creación de energía libre y gratuita, y que también dentro del barco había gente que se oponía a la creación del Fondo Monetario Internacional. Y uno de los banqueros, que era el banquero Morgan, se iba a subir a ese barco, pero se arrepintió en el último momento. Y seguramente se acuerden del asesinato de John F. Kennedy. Él fue el primer presidente que escapó de esta orden secreta. El segundo presidente sería Donald Trump, pero esa sería ya otra historia. A Kennedy le costó la vida, a Donald Trump le costó la presidencia. Y se dijo que el culpable del asesinato de Kennedy fue Lee Harvey Oswald, un hombre inocente al que le cargaron el muerto. El tipo siempre defendió su inocencia, pero le negaron la representación legal ante el delito. Y después Robert Kennedy se postuló para presidente y él lo que exigía era el fin de la guerra de Vietnam, pero no le convenía a estas élites que nos gobiernan bajo las sombras, porque como les decía, es un gran negocio, el negocio de la venta de armas y también la generación de mayor muertos posibles para alimentar a estas entidades.
Entonces, como no les convenía, pues también lo asesinaron. Generalmente a los que mandan a asesinar a líderes y gente importante es gente que está sometido al control MK Ultra. El octavo objetivo pues sería el control de la industria farmacéutica en sus preparativos para la entrada del nuevo orden mundial. Los Illuminati intentan desde hace varias décadas ya controlar nuestra salud de forma muy antidemocrática. A ellos no les interesa curar las enfermedades más preocupantes porque los beneficios que obtienen las empresas farmacéuticas están garantizadas mientras la enfermedad siga activa. Por eso los médicos siempre le van a dar a uno pues medicamentos que te curen el dolor o que te mejoren, pero no van a atender las causas raíces, porque si desaparece la enfermedad, las farmacéuticas dejan de ganar dinero. Y esta cosa pues no les conviene a los grandes farmacéuticos. Y por esta razón se intenta desacreditar a las medicinas alternativas en todo Occidente. Después de todo, si los enfermos se curan, las compañías farmacéuticas pues no tendrían razón de ser. Quizás en su supervivencia tenga que ver la creación de nuevas enfermedades, y por eso la medicina alternativa como el Reiki, la acupuntura, el veganismo, la Ayurveda, la curación con hierbas, la curación con plantas, estos son totalmente ridiculizados y desacreditados, sobre todo en los medios de comunicación. Ahorita está muy de moda el tema de las vacunas, que quieren para todos sacar una vacuna. Y la industria de las vacunas parece estar basada en la mentira y en la política del miedo. O sea, como que desacreditan el poder de nuestro propio sistema inmunológico y nos hacen pensar que con una vacuna nos vamos a poder curar de todo. Pero pues las vacunas son dañinas, y mientras los científicos son pagados por grandes multinacionales, siguen dando conclusiones parciales de las situaciones más polémicas. Yo me pregunto si esta gente sería tan prepotente si fueran sus hijos los afectados. Pero por ejemplo, el mayor promotor de las vacunas es Bill Gates, y él no vacuna a sus hijos. Entonces, ¿por qué no ponen el ejemplo ellos? La mayoría de las vacunas tienen efectos secundarios y miles de tóxicos que dañan el organismo. Y si no me creen, pueden leer un libro que se llama La cara oculta de las vacunas. Y es un libro escrito por un investigador que muestra los efectos colaterales que pudieran tener las vacunas. Como conclusión a este tema, yo me hago esta pregunta: ¿es este el mundo que queremos realmente? ¿O es el mundo que nos han estado imponiendo desde hace décadas estas élites que nos gobiernan bajo las sombras? Y pues yo creo que sin la élite Illuminati y esta gente que nos gobierna bajo las sombras, este sería un mundo mucho mejor, porque se aprovecharía el agua como combustible. Muchos inventores que han sido silenciados, estos pues tendrían mucho mayor importancia, y sus inventos beneficiarían a todo el mundo. Se podría disponer de la energía libre y gratuita gracias a las patentes robadas a Nikola Tesla. Las enfermedades desaparecerían gracias a atacar directamente las causas y no los síntomas, que solamente calman el dolor pero no te curan. La comida sería mucho más sana, no existirían los alimentos transgénicos, no tendrían tanto químico la alimentación, la gente enfermaría menos. Y los medios de comunicación informarían lo que realmente pasa en el mundo y no por lo que les paga gente corrupta. Pienso que el sistema económico sería un poco más justo. Pero pues lamentablemente hay poco lo que se puede hacer. Nosotros no tenemos ni el poder económico
ni el poder militar para poder hacer frente a esos criminales que nos gobiernan. Yo he oído hablar de una sociedad que es opuesta a los Illuminati, le llaman la Sociedad del Dragón Blanco, que ha impedido que esta sociedad lleve a cabo sus más oscuros y siniestros planes. Pero en fin, no queda más que esperar que todo salga bien y que cada uno de ustedes o de nosotros rechacemos este nuevo orden mundial que nos quieren imponer, esta élite que nos gobierna bajo las sombras. Y esto hay que hacerlo por el bien de nuestros hijos y por el bien de nuestro futuro. Hasta aquí voy a dejar mi tema y nos veremos en otro episodio de la Orden del Dragón. Hasta luego.